Listo, buenas noches. Evolución de la literatura. Empezamos con la literatura antigua, ¿sí? La literatura antigua. Vamos a hablar, ojo, de literatura que existía antes de Cristo, ¿sí? Con las grandes culturas antiguas, ¿ya? En primer lugar, vamos a hablar de las culturas del lejano oriente, ¿sí? Del lejano oriente o del cercano, a ver, déjame ver, del cercano oriente, ¿sí? Tú sabes, aquí está el mapa, esto es todo oriente, sí, todo oriente, para este lado está occidente, donde estamos nosotros, y en este lado está lo que es oriente, oriente, llamémoslo así, cercano, por aquí está el lejano oriente, y por aquí es el Medio Oriente, ¿no? Donde está Irak, Irán y los demás países, donde siempre había guerra, pero ahora hay guerra aquí en Asia, ¿no? Por aquí está Rusia, por aquí está Rusia, este es Rusia, creo, este es Rusia, y por acá está Ucrania, ¿no? Entonces aquí es la peleita que está viendo y que va a traer muchos muertos, ya. Empezamos no con literatura egipcia, se me fue, no empezamos con literatura egipcia, vamos a empezar con la literatura mesopotámica. Ojo, vamos a ver unas 5 literaturas antiguas antes de llegar a Grecia, y ojo, todas tienen casi la misma característica. Vamos a señalar cuáles son las características que se repiten en casi todas. Contenidos religiosos o mitológicos, ¿sí? Tanto en Mesopotamia como en las demás culturas vas a ver que esto se repite como característica. La literatura antigua en sí siempre tenía como base la religión o si no, la guerra, ¿no? Las hazañas de los héroes, ¿no? Esta sí es característica propia de Mesopotamia, la repetición de ideas, ¿no? O sea, por este lado, digamos, por este lado decía, había una idea y por este lado se volvía a repetir, ¿no? Y por aquí se volvía a repetir, con el fin de hacer conciencia, ¿no? Como eran textos religiosos o morales, el que te repitan a cada rato las cosas antiguamente funcionaba para la religión, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de algo de 800, no, 8000, no, 2800 antes de Cristo, ojo, ¿sí? En este caso su escritura, eh, símbolos, una escritura cuneiforme, cuñas, en paredes o en tablas de arcilla, ¿no? Como vimos la clase pasada. Al hablar de religión, ¿sí? Al hablar de religión, eso hacía que sus textos sean solemnes, sean muy, llamémoslo así, palabras muy, muy solemnes, ¿no? Siempre exaltando, debido a que eran textos religiosos. Y sí, como se hablaba de dioses, también se hablaba de lujos, de fastuosidad. Y algo también que se repite mucho en las diferentes culturas y en las diferentes literaturas, la aparición y la mención sobre las clases sociales, ¿no? Clases sociales que hasta hoy se mantienen, ¿no? Los de arriba y los de abajo, ¿no? Los que tienen poder, el pueblo y los olvidados, los esclavos, ¿no? Eso desde antes de Cristo. ¿Qué fue, Dana? Buenas noches. ¿Qué fue? Tu audio está por ahí que interfiere. No hay problema, ¿no, Dana? Te están pegando, creo. Bueno, aguanta nomás. Este, la división de las clases sociales, ¿no? Se habla sobre los de poder, los del pueblo, ¿no? Está dirigido sobre todo a cada rango social, ¿no? Y eso ha habido desde siempre, hasta hoy, ¿no? Inevitablemente. Y al final lo que no saben todos, o bueno, lo que ignoramos todos, es que al final cuando morimos no nos llevamos nada, ni el rango, ni el poder, ni el dinero, ni nada, ¿no? Al final nos convertimos en polvo. Nos comen los gusanos, como dicen, ¿no? Bueno, pero que al menos se va a comer esta hermosura, dicen algunos, ¿no? Una de las principales obras, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi era un código religioso social, ¿sí? A pesar de que, mira, la escritura es cuneiforme, o sea, hecha con cuña y puras signos que parecieran no significar nada, para los mesopotamios y sumerios de ese tiempo, era un código de honor, como para los cristianos, llamémoslo así, los 10 mandamientos, llamémoslo así, ¿no? Religioso y a la vez social, ¿no? El código de Hammurabi.
Escrito en piedra, ojo, ¿sí? Escrito en piedra. Nada de lo que vamos a ver ahora ha sido escrito en papel o con tinta, ojo, ¿sí? Y que luego, claro, ¿cómo se llaman? Los estudiosos en criptología son quienes se han encargado de descifrar y de luego traducir a los diferentes idiomas. Y por eso tú puedes pedir en una librería el código de Hammurabi y te entregan un libro, ¿no? En castellano, donde puedes leer el código de Hammurabi. ¿Por qué? Porque los estudiosos de la criptología pudieron traducir, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué fue? A ver, justo cuando capto tu audio ya lo apagas, ¿no? Muy bien. Código de Hammurabi es uno de los escritos de esa época. Hay algo que tienen en común mucho las religiones, ¿no? Hablan de la creación, hablan de sus deidades, ¿no? Hablan de sus dioses, y en esto lo hicieron a manera de imagen, y dentro de la imagen ahí está los símbolos y las escrituras donde hay un relato de la creación para ellos dentro de la religión mesopotámica, ojo, ¿ya? El poema de la creación. Otro escrito encontrado son las tabletas de Tel el Amarna, ¿sí? Estas tabletas también, todas estas eh, pedazos de arcilla, porque no era roca, ojo, pedazos de arcilla o barro, si te das cuenta están desgastadas, todos ellos eran relatos religiosos o normas religiosas, ¿no? Finalmente, algo que sí tienen en común tres religiones hasta ahorita, ¿no? Que encuentro. La religión católica cristiana, en la Biblia hablan del diluvio por la historia de Noé. Los mesopotamios, que también hablan por medio de, si te das cuenta, una imagen y dentro de la imagen están la escritura cuneiforme, que también habla sobre un poco sobre la existencia de un diluvio universal, y la mitología nórdica de los que hoy en día es Holanda o los Países Bajos, ¿sí? Ellos también hablan en su mitología de seres antidiluvianos, ¿no? Seres que vivieron antes del diluvio y que eran, por la descripción, eran los gigantes, que algunos los conocen como personajes fantásticos. En la mitología nórdica aparecen ellos, ¿no? Que vivían en armonía y en paz con los humanos hasta que empezaron por envidia a tener conflictos con los humanos, a crear problemas con los humanos, y Odín, el rey, el dios máximo en la mitología nórdica, envía un diluvio, ¿no? Envía un diluvio en el cual desaparecen estos seres, ¿no? Y es encontrar esa coincidencia tanto con los mesopotamios, con los hebreos, en este caso, que escribieron la Biblia, y con los nórdicos, ¿no? Interesante esto, ¿no? Ahora sí, vamos a la siguiente literatura, la literatura egipcia, ¿no? Aquí también hablamos de algo de 800, 900 años antes de Cristo, ¿sí? La literatura egipcia, ojo, como característica, mira, temas religiosos, temas sobre los dioses y al hablar de faraones, se habla de clases sociales, ¿no? Políticas sociales. Algo muy importante que lo diferencia de repente de los mesopotámicos es que sus textos eran didácticos. ¿Qué quiere decir? Que buscaban enseñar, ¿no? Buscaban siempre enseñar. Algo también interesante en la literatura egipcia, que ojo, la literatura egipcia era tanto para la clase alta, para los que tenían poder, y también para el pueblo, ya porque el pueblo egipcio también tenía derecho a la instrucción. Quienes no tenían derecho a la instrucción, ni a la educación, ni a ningún tipo de literatura, eran los esclavos, ¿no? Que en este caso eran los hebreos, ¿no? El pueblo hebreo fue conquistado por los egipcios, y en este caso eran los esclavos, ¿no? Que sí les dejaban tener sus dioses, ¿no? Pero no tenían acceso a la educación, ¿no? Claro que los hebreos también, por su parte, tenían ellos su propia literatura, que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Y su tipo de escritura, ¿no? El tipo de escritura de los egipcios son los conocidos jeroglíficos, ¿no?
un poco muy parecido, bueno, la diferencia es que ya usan más imágenes, ¿no? No solamente signos o símbolos, sino también ya un poco de imágenes, y que eran escritos tanto en los muros de las pirámides como en los papiros, ¿no? Que eran los papiros, una especie de hojas o tallos secos, abiertos, y que al final al secarse eran como tipo cartón, ¿no? Con la mezcla de algunos minerales creaban una especie de tinta líquida, ¿no? No la tinta creada por los chinos, que los chinos en cuanto a eso sí superaron a todas las culturas porque a partir del arroz crearon el papel, sí, luego ya lo perfeccionaron con el algodón y con la madera, ¿sí? Y también crearon la tinta, los chinos, una tinta una tinta indeleble, ¿no? También con elementos naturales, ojo. Pero hablando de los egipcios, su escritura, jeroglíficos en lo que son muros de las pirámides, y en el caso de los papiros, ¿no? Principales textos, en este caso, como su literatura también fue religiosa, sus textos también son religiosos relacionados con sus dioses, ¿no? Como tenían varios dioses, sus textos eran o en alabanza a sus dioses, o llamémoslo así, los monjes o los sacerdotes egipcios transmitían supuestamente consejos de los dioses que ellos les habían transmitido, supuestamente, ¿no? Bueno, es religión, en religión es creencia, ¿no? Un primer escrito, el himno a Atón, que es uno de los dioses de la fertilidad, ¿no? En este caso, a manera de imagen, con jeroglíficos, hacían muchas construcciones los egipcios a sus dioses, ¿no? Y en esas construcciones era la forma de homenaje y plasmaban su escritura, ¿no? A este caso, en el caso de las enseñanzas de Taotep, ojo, este es una adaptación, ¿no? Que luego de haber pasado por los criptólogos y haber sido traducido, ya es presentado en un libro ya en la modernidad, ¿no? Pero esto fue escrito por los sacerdotes egipcios, quienes, según ellos, uno de los dioses, Taotep, les transmitían algunas enseñanzas para el pueblo, ¿no? Y el pueblo tenía que seguir estas enseñanzas. Por eso hablamos de que algunos textos eran didácticos, ¿no? Igual que el siguiente libro, La sabiduría de Amenemope, que es otro de los dioses, ¿no? Otro de los dioses egipcios, y en este caso igual, ¿no? Escrita en jeroglíficos por los sacerdotes para transmitir supuestamente la sabiduría de ese Dios, ¿no? Finalmente, el libro cumbre de la literatura egipcia, el libro de los muertos, ¿no? Que era el libro que enseñaba al ciudadano egipcio, tanto noble como, ahí sí todos eran iguales en este libro, ojo, eh, eran las enseñanzas de cómo ser un buen egipcio, ¿no? Para cuando llegue el momento del juicio en la balanza, ¿sí? El juicio de los muertos, ¿no? O sea, cuando le toca morir, supuestamente ellos en su religión, y te presentabas frente a una balanza donde ponían tus acciones buenas y tus acciones malas, ¿no? Y en esa balanza se decidía si pasabas al mundo de los muertos o si no, ¿no? Y por eso eran muy creyentes de este libro, ¿no? Y en este libro estaban todas las instrucciones para poder pasar o hacer ese paso al mundo de los muertos sin ningún problema, ¿no? Los egipcios también creían dentro de su religión que iban al mundo de los muertos con todo, ¿no? Con su cuerpo, por eso las momificaciones y todo el embalsamiento que hacían cada vez que moría un egipcio, ¿no? Lo embalsamaban y todo esto. Y además los enterraban con todas sus pertenencias, porque si en el juicio la balanza estaba a su favor, ellos pasaban con todas sus cosas y todas sus pertenencias, ¿no? Parte de su religión, parte de su creencia, parte de las culturas antiguas, ¿no?
como por ejemplo nuestras creencias en este año, en el 2022, que dentro de 1000 años, quizás por las personas que vivan dentro de 1000 años, serán consideradas de repente jalada de los pelos, ¿no? Que digan, en alguna vez hubo educación virtual, ¿no? O que digan, eran tan primitivos que ni siquiera estaban reponiéndose de una pandemia que trajo muchos muertos y ya estaban haciendo una guerra entre ellos, ¿no? ¿Cómo lo verán de acá a 1000 años? ¿Cómo verán lo que escribimos como humanidad? Ojo, profe, pero yo no he escrito, pero como humanidad queda para más adelante, como lo que sucedió con Hitler o lo que sucedió con Atila o con lo que sucedió, y si seguimos en todas las épocas de la historia han sucedido cosas terribles, ¿no? Entonces, ahora nosotros decimos, oye, ¿cómo podían creer eso, no? Pero, ¿qué pensarán de nosotros de acá a 1000 años, no? A las costumbres y a las... ¿cómo ensuciaban el planeta, no? Trasladaban, eran tan primitivos que trasladaban el petróleo por tuberías por el mar, ¿no? Sabiendo que en algún momento podría haber una fuga, ¿no? Entonces, ¿qué pensarán de nosotros, no? ¿Qué pensarán de nosotros? Y si es que llegamos, si es que la humanidad también sigue, ¿no? Nosotros mismos nos vamos a destruir, ¿no? Ojalá que no suceda, ojalá que no suceda. El libro de los muertos, el máximo libro de la literatura egipcia. Literatura hebrea, el pueblo hebreo también, ¿no? Un pueblo antiquísimo, también tiene su historia en cuanto a literatura, pero su literatura, ojo, en esta etapa netamente religiosa, ¿no? También moral, ojo, en el caso de los salmos, ¿no? En el caso de los salmos. Y ojo, esta es la diferencia con muchas de las culturas que estamos viendo. La mayoría de las culturas hablaban en sus textos sobre muchos dioses, ¿no? Los hebreos solamente escribían sobre su único Dios, ¿no? Sobre su único Dios. Y muchos de sus libros, algunos que están en la Biblia, y ojo, vamos a hablar ahora no como religión, ojo, cuando empecemos a hablar de la Biblia, vamos a hablar como literatura, por favor, ¿ya? Si no nos vamos a pelear. Eh, Muchos de sus libros tenían carácter profético, o sea, libros visionarios que hablaban sobre lo que podía suceder en el futuro, ¿no? Por ejemplo, el Apocalipsis, sobre el final de los tiempos, que aún no sucede y que en algún momento va a suceder, ¿no? Algunos libros que hablaban de la llegada del Mesías, del Salvador también, ¿no? Algunos libros son proféticos, ¿no? Y todos ellos, la gran mayoría de la literatura hebrea se enmarca en un libro único, ¿no? Que es el libro más leído hasta ahora, ¿no? El libro más leído. Si te preguntan, ¿no? Igual alguna vez lanzan la pregunta, ¿cuál es el idioma más hablado, ¿no? En el mundo, ¿no? Es el chino mandarín hasta ahora, ojo, ¿no? Hay mucha gente que también, el segundo idioma es el inglés, claro, ¿no? El tercero es el castellano, ¿ya? Y luego ya vienen los demás idiomas. El coreano está escalando muchísimo, ojo, por esta tendencia adolescente y ya juvenil del coreano, ojo, está escalando muchísimo. Regresando a esto, a la literatura, si te preguntan el libro más leído, por ahí aquí tenía un cuadro, ahorita lo voy a poner. Uno de los libros más leídos, la Biblia, sí, el libro más leído hasta hoy, en la actualidad, debido a que ha sido traducido en muchos idiomas, en diferentes idiomas, y ha sido leído por todo el mundo. Vamos a ver los principales libros de la literatura hebrea, ¿ya? Principales libros de la literatura hebrea. Todos los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? O conocido como Torá, ¿sí? Dentro de esos libros va a figurar el Pentateuco. Ojo, si les preguntan cuáles son los, o qué libro no pertenece al Pentateuco, puede venir, ojo, y no en el aspecto religioso, estamos hablando en el aspecto literario, ¿sí? Los Penta 5, Teuco, Teos, Dios, ¿no? Libros religiosos, libros de Dios. El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Son los, en este caso, el conocido Pentateuco, ¿sí? En algunas ocasiones ha sido mencionado en algún examen.
Es un libro completo, la Biblia, ojo, la Biblia es un libro completo porque trae todo, trae poesía, incluso el Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento es verso, puros versos, en alguna parte poesía pura hacia Dios, hacia su pueblo, ¿no? Y en otras, llamémoslo así, una parte ensalzadora de los grandes hombres de la historia hebrea, ¿no? Ensalzando a Moisés, ensalzando a Abraham, ensalzando al mismo Noé, ¿no? Al mismo profeta Elías, ¿no? El Cantar de los Cantares, poesía, interesantísimo dentro de lo que es la Biblia, ¿no? Los salmos, ojo, los salmos que son, llamémoslo así, consejos de vida, ¿no? Filosofía de vida para los pobladores de esa época, ¿no? Para los hebreos de esa época, ¿no? Hablamos de antes de Cristo, ¿sí? Eh, aplicarlos hoy en día no se pueden aplicar, se pueden interpretar quizás, pero no aplicarlos, ¿no? Porque están escritos para quienes vivieron en esa época, pues, ¿no? Y ahorita vamos a hacer una comparación de los salmos con las máximas que, por ejemplo, fueron escritas por Confucio, mucho más antes que los salmos, ¿no? Pero en sí los salmos tienen mucha sabiduría, ¿sí? Muy buenos consejos de vida, ¿sí? Algunos son, como te digo, se pueden interpretar muy bien. El libro de los profetas, ojo, no está dentro de la Biblia, pero es un libro donde se enmarca a cada uno de los profetas que apareció en el pueblo hebreo hasta antes de la llegada de Jesús, ¿no? Hasta antes de la llegada de Jesús. La Biblia, ojo, la Biblia es un libro muy completo, como literatura, ojo, tiene narrativa, tiene su aspecto fantástico o de fantasía, ¿no? Ojo, como libro, ¿no? Porque esos aspectos que yo te voy a mencionar como fantasía son apoyados como religión, por la religión, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que un hombre camine sobre las aguas, dentro de lo que es literatura es fantasía, ¿no? Pero dentro de lo que es religión, claro, es el Hijo de Dios y todo eso. No vamos a discutir en eso porque te estoy diciendo, lo estamos separando la literatura de la religión, ¿no? Que la mujer de Lot, por ejemplo, se convierte en sal, ¿no? Que una mujer se convierte en sal solo por ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, claro, es algo fantástico en literatura, ¿no? En religión se explica, ¿no? Por el poder de Dios y por una advertencia y por un castigo a la desobediencia, ¿no? Que una serpiente hable, ¿no? Un hecho fantástico, ¿no? Ok, eh, seguimos sobre la literatura hebrea, no hay más. Vamos al extremo oriente, un poco lo que es Asia, ¿no? Un poco lo que es Asia. La literatura china, donde participa un poco lo que es la literatura filosófica, moral, ¿sí? Y un poco la poética, ¿no? Los textos poéticos. La poesía haiku, se habla de la poesía haiku, ¿sí? En el caso de los textos filosóficos aparece en este caso la figura de Confucio, ¿sí? Que no es quien inventó la confusión, ojo, ¿ya? Como, se fue, como que lo señalaron alguna vez, ¿no? Confucio, un gran moralista chino, ¿sí? Y aquí viene la comparación con los salmos, ¿no? Confucio escribía aconsejando al poblador chino de esa época, te hablo de los 5000 antes de Cristo, ¿sí? Pero ojo, hablaba con generalidades y por lo mismo que hablaba con generalidades, esas máximas, esos consejos que escribía Confucio, hasta hoy tienen valor y se pueden aplicar, ¿no? Por ejemplo, una máxima de Confucio. Decía Confucio, si no quieres, o mejor dicho, si quieres que nadie se entere, si quieres que nadie se entere, entonces no lo hagas, ¿no? Y fíjate, lo podías aplicar en esa época y lo puedes aplicar hoy, ¿no? Si quieres que la gente no se entere de que eres infiel, entonces simplemente no seas infiel. O si no quieres avergonzarte porque te descubren robando y no quieres que la gente se entere de que eres ladrón o ladrona, entonces no robes.
Si no quieres que la gente te señale como mentiroso, entonces no mientas. De ese tipo eran las máximas de Confucio, que escribe un libro, ¿sí? Relacionado con donde están todas sus máximas, que eran, como llamémoslo así, un código de vida para el ciudadano chino y China. En este caso, y por eso hasta hoy, se mantiene esa gran carga moral del poblador chino, de los chinos, ¿no? Son muy centrados, son muy éticos, son muy morales, ¿no? Ojo, no confundir chino con japonesa, ni con coreano, ojo, hay una diferencia muy grande, ¿ya? Ok, a ver, enseñanzas morales, lo que te decía, filosofía y también política ya más adelante, ojo, porque aquí también podemos hablar de Mao Zedong, pero Mao Zedong ya no es de la literatura antigua, ¿no? Mao Zedong hablamos más adelante, es ideológico político, ¿no? Empieza a hablar un poco de la política que se adopta en China, ¿no? El comunismo, ¿no? Temas cotidianos y familiares, por lo mismo de que habían enseñanzas morales generalmente, entonces trataban temas cotidianos, temas familiares. Para Confucio era muy importante esto, primero, tener un buen esposo, o sea, ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un buen hermano, ser un buen hijo, o sea, cumplir tu rol en tu familia y ser un buen familiar para luego ser un buen ciudadano. Esa era una de las normas también, o una de las máximas, ¿no? Imagínate, pues, generar buenos hombres y buenas mujeres en la familia y luego generar buenos hombres y buenas mujeres en la sociedad. Aquí, mientras que en la familia nos enseñan, lamentablemente, sin darnos cuenta, enseñamos a nuestros hijos a ser vivos, a sacar ventaja, a no devolver el vuelto, enseñamos a mentir, ¿no? En China se buscaba principalmente eso, ¿no? La formación en la familia para luego tener una sociedad, una buena sociedad, ¿no? Y les ha resultado, les ha resultado. Aquí, lamentablemente, es otra cultura, es otra forma de ver las cosas y lamentablemente no se puede, ¿no? Y nos estamos hasta ahorita lamentando de eso, ¿no? Inspiración religiosa también, ojo, y tiene una gran sensibilidad. Todos los textos de esa época, antiguos chinos, muestran una gran sensibilidad debido a, como te digo, que buscaban esto, sobre todo las enseñanzas moral, la formación religiosa, ¿no? Que se ha descuidado muchísimo en la actualidad en todas las culturas, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Vamos a la literatura hindú. La literatura hindú, en este caso, vamos a ver que la literatura hindú tiene como características, mira, religión. Escritura, y ojo, fue la primera que a partir de la India se deriva un poco la escritura hacia Europa. Estamos hablando de antes de Cristo, ojo, ¿sí? Eh, esta cultura fue una de las más refinadas entre todas las que estamos hablando, ¿no? Los mesopotamios, los egipcios todavía tenían esto de la servidumbre de los esclavos, ¿no? En la sociedad hindú eso no era permitido, ¿no? Todos son tratados por igual. Y también es una de las principales o de las primeras manifestaciones literarias del ser humano, o sea, la literatura hindú fue una de las primeras, junto con la sumeria y junto con la Mesopotamia, ¿no? Una de las primeras. Principales libros, esto sí es importante, ¿no? Esto es importante, los títulos de los libros, ¿no? El Ramayana, el libro de los Vedas y el Mahabharata, ¿no? Que son libros, ojo, son libros, eh, como te digo, religiosos, morales, ¿no? Religiosos morales. Formación moral,
formación religiosa del hombre y la mujer hindú, ¿no? Ok, antes de esto ya no hay más. Ahora, ojo, estas son las culturas antiguas y la literatura antigua antes de hablar de la literatura griega, ¿sí? Antes de hablar de la literatura griega, ¿ya? Vamos a hacer un paréntesis en esto y por qué se separa la literatura griega de las demás literaturas antiguas. Porque en este caso los griegos son la máxima cultura o quienes presentaron los mayores rasgos de cultura a nivel del mundo. Ellos perfeccionaron lo que es la literatura y la volvieron arte, ¿no? Ellos perfeccionaron cada una de las artes y las volvieron belleza, ¿sí? Además, los griegos crearon lo que es, si alguna vez te has preguntado, tus hijos, tus primos, tus sobrinos, o alguna vez cuando has sido estudiante, por odio a los colegios, porque te aburría el colegio y te preguntabas, ¿quién fue el que inventó el colegio? Quienes inventaron las escuelas fueron los griegos, ¿no? En las antiguas academias, con K, así las llamaban, academias, donde, mira, formaban intelectualmente, en la mañana formaban intelectualmente, ¿no? En matemáticas, letras, artes, todas las mañanas letras y arte. Y en las tardes, soldados. El estudiante se volvía un soldado en manejo del escudo, en manejo de la espada, en manejo de la lanza, ¿no? Esas eran las academias, ¿no? Las escuelas que empiezan a surgir, y ojo, los griegos trataban por igual a todos, ¿no? Las academias eran igual para las clases altas y para los del pueblo, ¿no? Todos recibían esa educación. Por eso tenían un pueblo muy instruido, un pueblo muy orientado en las artes, y además tenían un gran ejército, un muy gran ejército, un muy buen ejército, ¿no? Entonces, el nivel educativo y el nivel cultural de Grecia sobrepasó a todas las demás culturas de la antigüedad, ¿no? Y por eso la tratamos aparte. Y te vas a dar cuenta, porque mira, los textos de los mesopotamios, de los egipcios, incluso de los mismos hebreos, no llegan al nivel literario, ojo, del siglo V antes de Cristo al siglo V después de Cristo, ¿sí? Se desarrolla la gran cultura y la gran literatura griega, ¿no? Desarrollaron, fíjate, los tres géneros: género narrativo, género lírico y género dramático, ¿no? Y ahí vamos a hablar del gran Homero, no Homero Simpson, por si acaso, ¿ah? Homero, un gran narrador griego, que él es quien escribe la Ilíada y la Odisea, que luego estos libros han sido llevados, mira, libros escritos siglo V antes de Cristo, y se han hecho películas de ellos, ¿no? En secundaria todos hemos leído la Ilíada, la historia de la guerra de Troya y de sus antecedentes durante y también después, ¿no? Incluso el caballo de Troya es mencionado en esto de la Ilíada, ¿no? Y Héctor Menelao y todos los personajes que participan, la misma Helena, ¿no? Y en el caso de la Odisea, este libro también lo hemos leído y hemos disfrutado, la historia del gran Ulises, o también conocido como Odiseo, ¿no? Que se gana un pleito con ¿cómo se llama? Este, ¿Cómo se llama este dios, el dios del mar? ¿Cómo se llama? Espérate, se me va. Se gana un pleito Poseidón, Poseidón. con Poseidón, gracias. Y en la literatura romana, Neptuno, ¿no? Se gana un gran lío con Poseidón, debido a que cuando él regresa de la guerra de Troya,
regresa victorioso, llega a una isla, y en esa isla vivía el hijo de Poseidón, que era Polifemo, que era un cíclope, al cual primero lo engañan, se burlan de él y luego lo hieren, ¿no? En el ojo, ¿no? Y entonces Poseidón desata toda su ira en contra de Ulises y no lo deja volver a su casa, ¿no? La isla de Ítaca, ojo, ¿no? Donde lo esperaban su hijo, Telémaco y su esposa Penélope, ¿no? La que tejía de día y destejía de noche, ¿no? Debido a esa promesa de que cuando termine el telar, elegiría al reemplazante de Ulises u Odiseo, ¿no? Poseidón fue muy cruel con Odiseo o con Ulises, porque primero algunos de sus tripulantes, de su tripulación, los convierte en cerdos, a otros los mata, los otros son encantados por las sirenas, ¿no? Ulises se amarra al palo mayor, se coloca las cerillas, ¿no? La historia de Ulises la conocemos, ¿no? La conocemos. Al final él regresa a su tierra después de estar encantado 10 años con Calipso, ¿no? En la isla de las mujeres, ¿no? Pasa 10 años también ahí encantado, un encantamiento de amor, que luego la misma Calipso deshace porque se da cuenta de que Ulises no lo ama, ¿no? Y que sigue amando a su esposa, ¿no? Regresa a su tierra, destruye a sus enemigos que antes eran sus amigos, ¿no? Y recupera su pueblo, recupera su lugar en su tierra, ¿no? Un dato importante, la primera poetisa, Safo, ¿sí? Por eso la mencionamos a Safo casi siempre, porque fue la primera poetisa, ¿no? Poetisa. Generalmente sus poemas eran relacionados con los dioses, eran exaltar a los dioses, ¿no? En cuanto a sus poemas. Y en lo que es drama, el gran Sófocles, ¿no? El gran Sófocles y sus padre de la tragedia griega y padre del teatro griego, ¿no? Sófocles. Su gran tragedia, Edipo Rey, ¿no? Edipo Rey. El hombre, con un rápido resumen, el hombre no escapa a su destino, ¿no? El hombre, por más que quiera escapar a su destino, no puede huir, ¿no? Edipo, según el oráculo, iba a matar a su padre y casarse con su madre, ¿no? Por eso sus padres deciden matarlo, pero como no podían matar a su hijo, lo mandan matar con un ciervo, ¿no? Y este ciervo no puede matar a un bebé recién nacido y lo deja amarrado en un árbol, colgado de los pies, del talón, ¿sí? Y en este caso, esperando que muera, ¿no? Pero Edipo no muere porque los reyes del reino vecino lo rescatan, ¿no? Por eso, ojo, un dato, anota ahí. Si te preguntan, conocido como el de los pies hinchados, Edipo Rey, el de los pies hinchados. Ahora, si te dicen conocido como el de los pies ligeros, Aquiles, ¿no? El de los pies ligeros, debido a su única debilidad, ¿no? El talón, ¿no? El talón de Aquiles, ¿no? Era invencible, pero el único punto débil que tenía era el talón. El de los pies ligeros, Aquiles; el de los pies hinchados, Edipo, debido a que fue colgado, ¿no? Al final termina, ¿no? Termina cumpliendo no logra escapar a su destino, mata a su padre, se casa con Yocasta, tiene hijos con su mamá, ojo, sin saberlo, sin saberlo. Y al descubrir todo esto, él mismo se saca los ojos para dejar de ver tanta desgracia y se va al destierro, ¿no? Que prácticamente es la muerte, ¿no? Terrible tragedia, excelente, o sea, como obra es excelente Edipo Rey, ¿no? Eh, Muchas de estas obras han sido llevadas al cine, han sido llevadas como te decía, ¿no? Pero Muchas ¿por de qué las... dicen antes de Cristo? Si Cristo fue el que creó al humano. Esa Estamos, pregunta. estamos hablando, ojo, una cosa es Cristo y otra cosa es Dios, ¿no? Claro, ¿Sí? pues, hijo. ¿Sí? Ok, Andy, y aquí
como te digo, no vamos a hablar de religión, estamos hablando de literatura. Creo que estás confundiendo aquí un poquito el concepto, ¿no? En toda religión hay un Dios creador, ¿no? En toda religión, Buda, Alá, en toda religión hay un Dios creador. Pero en el caso de la religión cristiana católica, Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, Cristo no crea al hombre, salvo que tu religión te hayan dicho eso, pero no vamos a hablar sobre religión. Creo que nadie quiere hablar de religión, ni polemizar sobre religión, ni yo lo hago, ¿sí? Solamente para aclarar. Listo. Entonces, estas culturas que existieron antes de Cristo, eh, en este caso Sófocles escribe Edipo Rey, también escribe Antígona, Electra y Antígona, ojo, que también es una tragedia muy, muy sonada, ¿no? Esto es en cuanto a la literatura griega, ¿no? Literatura griega dentro de lo que es la literatura antigua, y por eso se le llama clasicismo, porque es el clásico, lo más clásico de la literatura antigua, ¿no? Desde el siglo V antes de Cristo hasta después, 5 siglos después de la llegada de Cristo, ¿no? Y si te das cuenta, los relatos y el contenido de la literatura griega es mucho más elaborada que los relatos, perdón, egipcios, mesopotamios, que solamente hablaban de religión, 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 ¿no? Vamos a lo que es la Edad Media, ojo, dejamos la Edad Antigua, ¿sí? Y pasamos a la Edad Media, ¿no? Donde también la literatura va evolucionando, va cambiando y va mejorando, ¿sí? En este caso vamos a hablar del siglo V al siglo XV después de Cristo, ¿no? Ya estamos hablando ya del año 400 al año 1400 tanto, 1430, no me acuerdo si es 32, cuando cae el imperio, esa fecha ya es histórica, bueno, no, el imperio romano, ¿no? Eh, bueno, esa es historia. Aparecen en esta época los cantares, ¿sí? Los cantares de gesta. ¿Qué son los cantares de gesta? Son, llamémoslo así, historias de héroes, ¿sí? Historias de hazañas de los héroes, o la historia de los héroes, o sus grandes hazañas, o sus grandes logros y triunfos, pero escritas en verso. Y como ya en este tiempo, ya en la Edad Media, ya existía ya la escritura ya más elaborada, ya no es una escritura, ninguna de las escrituras ya era cuneiforme, ni señas, ni símbolos, sino ya estaban basadas en símbolos más elaborados. Incluso los chinos, ¿no? Que su escritura es de trazos, y que parecieran imágenes. En esta época ya surgen los cantares de gesta, ¿no? Y es importante en este caso el, tres cantares importantísimos, ¿no? El cantar de los nivelungos, la canción de Rolando y el cantar del Mío Cid. En el caso de los nivelungos es un cantar llamémoslo así, alemán, ¿no? O en la actualidad alemán, ¿no? Pero en ese tiempo era el pueblo germánico, ¿no? La canción de Rolando es un cantar también español, junto con el cantar del Mío Cid, que es el más famoso de todos. Algo importante, en esta época aún los relatos, la mayoría son anónimos. ¿Debido a qué? Debido a que recién se estaban transcribiendo, ¿no? Pasaban de lo que era la parte oral a lo que era la parte escrita, ¿sí? Y aquí tenemos la historia del Cantar del Mío Cid, que todos lo hemos conocido, conocemos la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, o el Cid Campeador, ¿no? El cual pierde su honor por unas trampas hechas por sus enemigos. El rey duda de su fidelidad y le quita el honor, le quita su espada,
y luego él busca recuperarla, ¿no? Una parte también dentro de lo que es el Cantar de Mío Cid es la boda de las hijas del Cid con los infantes de Carrión, que terminan traicionándolo, ¿no? Y cometiendo una afrenta, cometiendo un insulto hacia el honor del Cid también, al castigar a sus esposas, ¿no? A las hijas del Cid, dejándolas amarradas en el bosque de Corpes, ¿no? Por eso viene el segundo cantar conocido como la afrenta de Corpes, ¿no? Y en este caso el Cid busca venganza con los infantes de Aragón y con los infantes de Aragón busca nuevamente venganza, ¿no? Busca venganza. Al final logra encontrarlos, logra darles muerte y sus hijas nuevamente contraen nuevas nupcias, nuevas bodas con los infantes de Navarra y Aragón. Así son, ahí está, ¿ya? Termina con eso, ¿no? Y con la recuperación de su honor, él sí recupera su honor y sigue sirviendo al rey Alfonso VIII, creo que es, ¿sí? La Edad Media, entonces estos son los relatos de la Edad Media, principalmente, por aquí, ya al final ya por 1400, ya casi al terminar la Edad Media, sobre todo en España, ya se deja un poco de lado la parte histórica, la parte religiosa, los relatos religiosos, los relatos morales, y se va ya un poco ya a la creatividad, ya un poco los escritores ya entrando al final de la Edad Media y al Renacimiento, eh, ya empiezan a crear unos relatos mucho más elaborados, ¿no? Y así es que tenemos, por ejemplo, el Conde de Lucanor, sí, que en este caso es una serie de cuentos y fábulas, ¿sí? En el cual se puede muy bien ver la creatividad, ¿no? La creatividad. En este caso también el Conde de Lucanor, ojo, el Conde de Lucanor, en este caso es transcrito por don Juan Manuel, que es uno de los primeros ya españoles que ya empieza a nombrar no sus obras, sino sus transcripciones. Luego ya don Juan Manuel sí logra también ya crear obras propias, ¿no? El Lazarillo de Tormes también, que es otra de las obras ya de fin de Edad Media en España, que es anónima también, que es una obra muy, muy interesante, la historia del huérfano de padre, ¿no? Su papá, en este caso del pícaro, se le denomina, ¿no? El pícaro fallece en el ejército y su madre desvalida lo entrega como siervo a 7 amos, ¿no? En diferentes tiempos, ¿no? El primero de los amos, un ciego, ¿no? Un ciego al cual el pícaro, en este caso el Lazarillo, intenta engañar, ¿no? Pensando que es ciego, ¿no? Y aquí vienen las travesuras. Mejor dicho, los primeros 3 amos hablan sobre sus travesuras y sus desventuras, ¿no? Porque él realiza sus travesuras por hambre o por conseguir dinero, ¿no? Por ejemplo, con el ciego todas las tardes tomaba un vino, ¿no? Y él logra hacerle un pequeño huequito y lo tapaba con cera, ¿no? Y siempre que el ciego tomaba vino, él se echaba a sus pies, ¿no? Dice, voy a hacerte cariño. Y no era para hacerle cariño, sino era para abrir y mientras el ciego tomaba vino, le chorreaba, le caía un chorrito de agua, de vino, ¿no? Hasta que el ciego se da cuenta que el vino se le acababa muy rápido, ¿no? Y palpando encuentra el orificio y termina, voy a tomar vino, ¿no te quieres echar? Y el pícaro se echa y en el momento en que ya está echado, lo mide y le revienta el, el, la vasija en la boca, ¿no? Y Lázaro, bueno, el personaje dice, quedó desdentado, ¿no? Por esa picardía, ¿no? Otra travesura que cuando pedían limosna en la calle, el pícaro se ponía el pie junto al tazoncito o al recipiente donde caían las monedas. Entonces la gente aventaba las monedas, él con una mano las agarraba en el aire
y con la otra golpeaba el tazón, ¿no? Y se agarraban las monedas. Pero el ciego, él en la obra dice, ¿no? Lo que te has olvidado es que yo soy ciego, pero no soy sordo, ¿no? Y él contaba 12 sonidos en todo el día, que supuestamente habían caído 12 monedas, y el niño le entregaba 10 o habían 10 en el tazón, ¿no? Y muchas de esas travesuras hacen de que en algún momento el ciego termine dándole una buena paliza, ¿no? Una tremenda paliza, que es lo que motiva al niño a buscar otro amo, ¿no? Y pasa así, con diferentes... El otro amo es un clérigo, un falso clérigo, ¿no? Que engañaba y hacía los deberes de clérigo para ganar dinero, ¿no? Y él también se robaba las limosnas, ¿no? Otro era un avaro, ¿no? Que cerraba la comida con 2 candados y él tenía que abrir por un lado y engañar al avaro diciendo de que la pieza de pan se lo comía un ratón, ¿no? Y él justo le mordía con sus dientes como si fuera un ratón, ¿no? Hasta que lo descubrieron también, ¿no? Y siempre terminaba mal el pícaro, ¿no? Hacía sus picardías, hacía sus travesuras, pero siempre terminaba mal, ¿no? Fue creciendo y No fue tuvo mala pasando. suerte con todos sus amos, ¿verdad? ¿Perdón? Tuvo mala suerte con todos sus amos. No, con el último, justo iba a eso, el último y escribe, bueno, lo escribe en primera persona, ¿no? Quien lo escribe en primera persona, el protagonista habla, pero como te digo, es anónimo, y con el último amo fue con el que tuvo más suerte y para él fue el mejor, ¿no? Que fue un arcipiestre que viene a ser un mercader, ¿no? En este caso Ah, sí, sí. ya este último amo lo encuentra ya maltoncito, 15, 16 años, y le enseña lo que es el comercio, ¿no? Le enseña lo que es el trabajar, ¿no? Los demás amos le enseñaban, por ejemplo, la viveza, la criollada, ¿no? Le enseñaban a ganarse la vida en la calle, engañando, estafando, ¿no? Y él también, pues, sacaba su picardía. En cambio, este arcipiestre le enseña el valor del trabajo, ¿no? Y él mismo escribe, ¿no? Fue el mejor de los amos. Y en este caso lo mantiene hasta ya adulto, ¿no? Lo mantiene hasta adulto, se hace viejo y el arcipiestre muere y le deja el negocio al, al joven, ¿no? Ya un hombre, ¿no? Y para el entierro del mercader, asiste la hija de ¿no? Que también tenía la misma edad, ¿no? Y termina casándose con la hija del mercader, ¿no? Eh, es una obra que yo lo hago leer a los chicos de primero de secundaria porque les hace ver un poco eso, ¿no? Les hace ver un poco eso, que a pesar de que uno puede tener una niñez con travesuras y con problemas y todo esto, al final, si uno se lo propone, puede ser un hombre de bien, ¿no? Como en el caso del pícaro, ¿no? El Lazarillo de Tormes. Interesante obra, finales de la Edad Media, sí, autor anónimo, casi a los finales, ¿no? Por el año de 1400. Luego viene el Renacimiento. Ojo, en el Renacimiento lo que se quiere es volver a lo que es el clasicismo griego, ¿sí? En pocas palabras, a lo que es el estilo griego, ¿no? A esas obras, grandes obras como la Odisea, la Iliada o como la tragedia griega, ¿no? Quieren retomar eso los autores de este movimiento, que dura solamente un siglo, ¿ah? Ojo, tiene mucha relación con las etapas de la historia, pero a veces no coincide en cuanto a fechas, ¿sí? Porque es surgimiento de momentos literarios o de autores. Aquí, por ejemplo, en el siglo XVI aparece lo que se conoce como el siglo de oro español, ¿no? Una gran cantidad de escritores en todas las áreas, en drama, eh, en narrativa, en lírica, ¿no? Y ahorita los vamos a ver, que son parte del siglo de oro español. Y aquí ya se empieza a expandir la literatura, ya dejamos de hablar de España, de Grecia, y ya empiezan a aparecer autores, literatos de toda Europa, ¿no? De Italia, de Gran Bretaña o Inglaterra, como se llama ahora, ¿sí? De Francia,
¿no? Incluso de Alemania, de Rusia, cuando vamos a ver Fedor Dostoyevsky, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Empezamos entonces dentro del Renacimiento, ojo, vamos a hablar de Dante Alighieri, por ejemplo, ¿no? Dante Alighieri, escritor italiano que escribe en este caso la Divina Comedia, ¿no? Ojo, la Divina Comedia no es género dramático, por si acaso, ¿ah? Es género narrativo escrito en verso. Es el último, llamémoslo así, el último de los textos narrativos escrito en verso. Porque a partir de aquí ya narrativa deja de usar verso y siempre va a usar prosa. En este caso, Dante hace un tour, llamémoslo así, tanto por el infierno, el purgatorio y el paraíso, en búsqueda de su amada Beatriz, ¿no? Bueno, esa es la historia, ¿no? Él se pone como personaje principal, ¿no? Y es guiado en un primer paso por el poeta Virgilio, poeta griego, quien lo lleva hasta las puertas del infierno, donde lo recibe el diablo, ¿no? Y él le dice, bueno, aquí no se encuentra tu amada, pero te voy a mostrar el infierno, ¿no? Y Dante describe el infierno como una pirámide invertida con 7 círculos, ¿no? Que representan los pecados capitales, ¿no? Y cada pecado tiene su castigo, ¿no? Graficado. En el centro del infierno se encuentra el más grande de los traidores, Judas, ¿no? Así lo describe. Ojo, es una versión, en este caso habla de los personajes hasta 1400, ¿no? Se podría hacer una versión, ¿no? Moderna de la Divina Comedia y acomodar a muchos personajes de la historia, ¿no? Ya de 1400 para arriba, ¿no? Al inventor de la guillotina, por ejemplo, colocarlo en alguno de esos círculos. Y Hitler estaría junto con Judas, ¿no? Hitler estaría junto con Judas. Eh, Al revisar el infierno y al no encontrar a su amada, Dante también es llevado al purgatorio, donde nuevamente Virgilio le explica todo lo que es el purgatorio y donde las almas supuestamente pasan por pruebas, ¿no? Ojo, esa visión que todos tenemos de que existe el cielo, tierra y purgatorio, Dante es el único que lo describe así, ojo, ¿no? En la Biblia habla del reino de los cielos y el reino de las tinieblas, por ejemplo, pero no habla de un limbo, como le llama Dante, ¿no? Estamos hablando de literatura, ojo, ya, de literatura. Y Dante habla de algunas pruebas que tienen que sufrir algunas almas para ver si van al infierno o si van al paraíso, ¿no? Y luego de explicar todo ello, van al paraíso y ahí en la puerta del paraíso los recibe Beatriz, ¿no? Beatriz, la amada de Dante. Dante se alegra mucho, igual, Beatriz le muestra el cielo, le muestra igual, subdivisiones que tiene el cielo, donde hay algunos ángeles, algunos querubines, los querubes, algunos que aún no tienen alas. Es interesantísimo, muy bonito esa parte, ¿no? La descripción del infierno también. También es bonita. Y para que sepas dónde vas a ir, pues. Y finalmente, en la parte final es cuando Dante le dice para regresar y Beatriz le dice que no, que ese es su lugar. Y entonces Dante dice, me quedo. Y le dice, no, aún no es tu tiempo, tienes que regresar a la tierra y ya en algún momento nos volveremos a ver, ¿no? Y Dante reflexiona en su regreso a la tierra junto con el poeta Virgilio y es un poco de meditación en cuanto a el comportamiento humano y en cuanto a cómo nuestras conductas nos llevan a los diferentes lugares que él visitó, ¿no? Bonita, muy interesante. Si vas a leer la Divina Comedia, yo te recomiendo adaptación, ¿sí? Porque si la vas a leer en su versión original, primero que vas a encontrar infinidad de versos y luego que vas a encontrar no en castellano, sino en un castellano que es una traducción del italiano, ¿no? Entonces lo mejor es una adaptación. Adaptación en prosa, si van a leer una adaptación en prosa, donde ya te lo cuentan narrativamente y es muy emotivo, muy interesante, ¿no?
Dante Alighieri, uno de los personajes del Renacimiento, ¿sí? William Shakespeare, ¿no? Poeta, actor, narrador, dominó todos los géneros, Shakespeare, ¿sí? Shakespeare dominó, escribió de todo, pero su especialidad, el género dramático, ¿no? El teatro. Y sobre todo la tragedia, ¿no? La mayoría de obras teatrales de Shakespeare que son geniales, todas son tragedias, ¿no? Romeo y Julieta, tragedia. Hamlet, tragedia. Otelo, tragedia. El Rey Lear, tragedia. La mayoría de, claro que hay otras obras más, pero que no son destacadas como las que acabo de mencionar, ¿no? No voy a hacer un hincapié aquí con Romeo y Julieta porque la historia la conocemos, ¿sí? No hay mucho que hablar de Romeo y Julieta. Hamlet también es una de las grandes obras. El contenido de Hamlet es el Rey León, ¿no? El hermano del rey, celoso y hambriento de ambición por el reino, asesina a su hermano culpando al hijo, ¿no? Y se libra de los dos, tanto del rey matándolo y del hijo echándole la culpa, ¿no? Al final el hijo, el heredero, huye y él se queda como nuevo rey, ¿no? En Hamlet hay la imagen o la escena del suicidio, ¿no? Del ser o no ser, ¿no? Cuando se pregunta, al ser culpado por el tío, ¿no? Manipulado por el tío, y hacerle ver de que él mató a su padre, ¿no? Porque lo manipula y le hace creer que mató a su padre. Entonces Hamlet en su habitación contempla el suicidarse, porque ya la vida no tiene sentido, pues, ¿no? Lo mismo ocurre en el Rey León, no sé, bueno, no vamos a hablar del Rey León, pero igual el leoncito ya no quiere vivir, ¿no? Huye Hamlet y al final se encuentra con unos siervos que también, unos sirvientes que también fueron expulsados por el nuevo rey, ¿no? Quienes le enseñan a vivir la vida, ¿no? Le enseñan a disfrutar las cosas de la vida, que él no lo había disfrutado como príncipe o como heredero al reino, ¿no? Y se llena de popularidad, aprende mucho de la vida, ¿no? Y luego, con la ayuda de estos siervos, decide regresar a recuperar su reino, ¿no? Se enfrenta no me acuerdo el nombre del tío, se enfrenta con un enfrentamiento con espadas y termina venciéndolo, ¿no? Recupera el reino de su padre y él es quien reina, ¿no? Él reina en lo que es la historia de Shakespeare de Hamlet, ¿no? Romeo y Julieta la conocemos, y Otelo, la historia de los celos, ¿no? Un general del ejército, quien tenía su novia que era muy bella, Desdémona, y su mejor amigo, que los tres eran amigos, ¿no? Sus enemigos, para que él no siga ascendiendo y logre gobernar, empiezan a atacar por el único defecto que tenía, que era los celos. Era un poquito celoso, ¿no? Y le tienden trampas y muchas mentiras en cuanto a la relación de amistad que tenía su novia con su amigo, ¿no? Y le ponen pañuelos al amigo y le hacen ver, en el momento justo que se saludaban, ¿no? Se abrazaban y le decían, mira cómo se están abrazando. Al final, los celos y la mente le jugaron mal a Otelo, termina matando a su mejor amigo, ¿no? Por traición supuestamente. Luego termina matando a Desdémona mientras se iba peinando, pero luego por uno de sus consejeros descubre que todo era una mentira, ¿no? Se la dicen directamente, ¿no? Termina matando a sus enemigos y también al final de todo él se suicida, ¿no? Debido a que por sus malditos celos termina matando a los seres más queridos, ¿no? Tragedia pura, Shakespeare un grande de la literatura, ¿no? ¿Quién más? Molière también un dramaturgo, sí, dramaturgo francés, ojo, dramaturgo francés,
que hacía mucha comedia, y ojo, en estas comedias desnudaba lo que eran los defectos de la humanidad, los defectos humanos, ¿no? Al escribir Tartufo, por ejemplo, Tartufo habla de la historia de, en este caso, aquellas personas que creen o que se creen saber todo, ¿no? Aparentan, ¿no? Los que aparentan tener todo o ser todo y al final no tienen nada, ¿no? Y lo hace a manera de comedia. Interesante, ¿no? También el Avaro es escrita por Molière, ¿no? Igual, ¿no? Comedia donde pone en descubierto en este caso, este defecto humano que es la avaricia, ¿no? El gran Cervantes, también parte del siglo de oro y uno de los más grandes. Mira, Shakespeare, padre de las letras inglesas, ¿sí? Shakespeare, padre de las letras inglesas, y Cervantes, padre de las letras castellanas, padre del idioma castellano, ¿no? Ojo, igual, Cervantes fue polifacético, ¿no? Escribió poesía, escribió drama, escribió novelas, ¿no? Y además soldado, ¿no? El ser soldado le costó la pérdida de la mano izquierda, ¿no? Muchos dicen, tuvo suerte porque él era diestro, imagínate, perdía la mano derecha y no hubiese escrito el Quijote, ¿no? No hubiese escrito el Quijote. Luego de este suceso en Lepanto, donde pierde la mano, es llevado a prisión, y es en prisión donde escribe la primera parte, ojo, la primera parte del Quijote, ¿no? El Quijote, un texto riquísimo, una de las grandes novelas, ¿sí? Donde presenta el idealismo como, ¿no? Como parte como parte fundamental, ¿no? Muchos dicen el Quijote estaba loco, era un viejito loco, y no es así, ¿no? El Quijote era un hombre que tenía sueños, que tenía ideales, ¿no? Y que como todo hombre o mujer que tiene sueños y que tiene ideales, toda la gente le va a decir cosas contrarias, ¿no? No vas a poder, estás loco, ¿para qué? Por las puras, no vas a terminar bien, ¿no? Eso nos lo dicen, ¿no? De repente ustedes cuando se han decidido en estudiar en el instituto les han dicho, estás loca, estás loco, ¿qué vas a hacer estudiando? No vas a terminar, es muy difícil, no lo vas a hacer, ¿no? Lo mismo al Quijote, estás loco, ¿no? Y el Quijote se mantuvo en eso porque él quería ser caballero andante, ¿no? No estaba loco. Bueno, para mí no estaba loco. Yo lo interpretaba así, ¿no? Y al final se ha dado contra la pared, se ha dado contra, se ha desmadrado, igual que cuando también, ¿no? Nos decidimos a cumplir nuestros sueños, nos vamos, nada es fácil, ¿no? Nos damos contra la pared, ¿no? Se burlaron mucho del Quijote. Hay un capítulo en que lo suben en un caballo de madera, ¿no? Y le dicen que es un caballo volador, ¿no? Y parte de su ideal, ¿no? De volar, imagínate, un caballero que vuele, ¿no? Entonces se sube, se monta, él no tiene miedo, es un hombre valeroso, y se sube al caballo de madera, y lo vendan, ¿no? Lo vendan para demostrar su valor, ¿no? Y pide a Sancho. Sancho siempre pagaba pato, llamémoslo así, ¿no? Sancho le dice, pero es un caballo de madera, ¿no? Dice, son excusas de tu cobardía para no embarcarte en esta aventura, ¿no? Y Sancho, incrédulo, lo suben también, le amarran los, le venden los ojos, y empiezan a mover el caballo, ¿no? Y le empiezan a abanicar, ¿no? Y toda la gente que estaba alrededor matándose de la risa. Y Don Quijote empieza su ideal, ¿no? De volar, su ideal de volar. Y él se imaginaba que volaba. Y tanto era, mira, tanto puede contagiar uno en querer hacer las cosas, en querer lograr algo, que incluso le transmitía eso a Sancho, ¿no? A veces eso nos toca, ¿no? Transmitir eso a quienes nos dicen que no, ¿no? Quienes dicen, no, ¿qué vas a ingresar? Lo voy a hacer y voy a ser profesional y vas a ver. Y al final logramos convencerlos, como a Sancho. Y Sancho incluso cree que están volando, ¿no? Porque también siente el aire, e incluso les empiezan a acercar antorchas, ¿no? Antorchas muy cerca les ponen, y Don Quijote
creo que nos hemos elevado mucho, estamos muy cerca del sol, le dice, porque siento las vivas llamas, ¿no? Y Sancho, sí, sí, mi señor. Eh, Interesantísimo, prenden una especie de fuegos artificiales, el Quijote. Para él voló, llegó al espacio, estuvo muy cerca al sol, logró tocar las estrellas. Para los demás, motivo de burla. Y siempre el Quijote cada capítulo y cada historia del Quijote nos demuestra eso, no rendirnos, no rendirnos. Actitud quijotesca, no rendirte. Lamentablemente, quienes nos quieren a veces terminan haciéndonos más daño, ¿no? La sobrina del Quijote, al ver todas estas burlas y todas estas caídas y golpes, hace un plan para que el Quijote deje sus sueños, ¿no? Pero por su bien, no lo hace por maldad, ¿no? Y con un amigo crea el Caballero de la Blanca Luna, ¿no? Que es el que lo reta, ¿no? Lo reta y él como hombre de palabra y como hombre valiente acepta este reto, ¿no? Y cuando lo tumba el caballero, la Blanca Luna, Don Quijote, Sancho le dice, le dolió, se siente dolorido y le dice, la caída no me dolerá tanto como lo que voy a hacer después, ¿no? ¿Y qué era lo que venía después? Era que tenía que dejar de ser caballero andante, ¿no? Y cumple su palabra, muy triste, regresa a casa, su sobrina se alegra, pero era el final del Quijote, deja su ideal, deja su sueño, y lo que nos pasa cuando no se cumplen nuestros sueños, ¿no? Nos embarga la tristeza, la soledad, y ese es el momento en que el Quijote termina sus días con mucha tristeza, ¿no? Vuelve a ser lo que todos le decían, un viejo inservible, un pobre viejo, ¿no? Quijote termina así, ¿no? Incluso la sobrina al darse cuenta de lo que había hecho, del error que había cometido, porque Quijote estaba lleno de vitalidad, mientras veía su sueño estaba lleno de vitalidad, se da cuenta de eso y lo trae a Sancho, le dice, aquí está tu escudero, ¿no? Y le dice, no me mientas, este es un pobre iletrado, un campesino, un vecino de acá, no me engañes, este no puede ser un escudero con ese aporte, con esa barriga, con esa estatura. Sancho se sorprende y dice, ¿y tanto me amas que me hablas de esa forma? Y bueno, le dedica algunas palabras, no, no, mi gran amigo, siempre hay que tener, siempre me acercaste a la realidad, pero yo nunca te hice caso, ¿no? Ahora tienes que hacerme caso. Incluso le traen a Dulcinea, ¿no? A Dulcinea, a la campesina entrada en carne, se senta, la arreglan y le dicen, está aquí tu amada, ¿no? Dulcinea, igual, Don Quijote dice, no, no me quieran engañar, tú eres Aldonza, la mujer que se encarga del lavado de la ropa, no me quieran engañar, ¿no? Y esta parte es triste porque lentamente el Quijote muere, ¿no? En su soledad, en su tristeza, ¿no? Es una parte muy triste esta de abandonar tus sueños y regresar a nada, ¿no? El Quijote termina así, ¿no? Con la muerte con la muerte de Alonso Quijano, ¿no? El anciano, porque el Quijote, según Cervantes, el Quijote nunca murió, ¿no? El Quijote siempre prevaleció, siempre estuvo en la mente y siempre estará en la mente de quienes lo leen, ¿no? Buenísima obra, buenísima obra. Si puedan, léanla en adaptación, ¿sí? Es muy extensa, es una novela que tiene dos partes, pero que es muy extensa, pero cada capítulo es delicioso, ¿no? Delicioso. Y te vas a dar cuenta de eso, de que no era un loco, pues, de que no era un loco, que era un idealista, el idealista por excelencia, ¿no? El soñador por excelencia. Cervantes, el gran Cervantes. También tiene una fábula de Polifemo y Galatea, ojo, también es muy... El licenciado Vidrieras en lo que es teatro, el licenciado Vidrieras, que es comedia también, ojo. Tenía como te digo, polifacético, al igual que Shakespeare, grandes genios, ¿no? El romanticismo se va un poco más por lo que es, en este caso, el uso de las lenguas romances, por eso se llama romanticismo. Siglo XVII y la mitad del siglo XVIII, ¿sí? O sea, 1600 a 1700
50, ¿no? Goethe o Goethe, como le dicen, escribe Fausto. Fausto es la historia, llamémoslo así, un poco tiene de Job, un poco tiene de, bueno, en este caso, Dios y Satanás o Mefistófeles apuestan a que el doctor Fausto no le entrega su alma a Satanás, ¿no? Y Satanás lo tienta, ¿no? Y le da por el lado que más sufría. Fausto estaba enamorado de su sirvienta, ¿no? Una jovenzuela. Y el demonio le hace un pacto, le hace firmar un contrato donde él lo volvía joven a cambio de su alma, ¿no? Fausto accede, firma y al día siguiente se presenta frente a la chica, ¿no? Y habían dos inconvenientes. La chica tenía un novio, un hombre a quien amaba, y número dos, se aterrorizó, ¿no? Imagínate, de un día al otro ver a un anciano y que te diga que es joven, se aterrorizó y huyó, ¿no? El pobre doctor Fausto, al ver este rechazo y al sentirse rechazado, pide deshacer el contrato, pero el demonio Mefistófeles le dice, el contrato ha sido cumplido, yo te prometí hacerte joven, no te prometí el amor de la muchacha, ¿no? Y Fausto quiere romper el contrato el demonio se muestra como tal, ya no se muestra con forma humana, sino se muestra como bestia, ¿no? Y termina llevándose el alma del doctor Fausto al infierno, ¿no? Esta obra ha sido también llevada al cine por Adam Sandler, creo, ¿no? Al diablo con el diablo, algo parecido, ¿no? Donde él hace un trato con el diablo y firma un contrato que le da 7 deseos, algo así, ¿no? Como te digo, muchos de los textos son llevados a lo que es el cine. Interesante, mira cuánto, no sé, muchas veces cuando yo hago este tipo de clases, los alumnos de secundaria se interesan mucho por la lectura y se dan cuenta de que pierden mucho tiempo en lo que es la tecnología y con todas estas historias, ¿no? Que son literatura pura, exquisito, ¿no? A mí es haber leído cada una de estas obras que te estoy comentando, es súper delicioso, ¿no? Son las 10:10, jóvenes. 10:11, me quedaría, si quieren, hasta las 3 de la mañana hablando de más, es muy interesante. La próxima clase, que es la última clase, vamos a hablar un poco de literatura peruana. Les queda por una parte ustedes seguir investigando. Lo demás de la evolución de la literatura está en la separata, perdón, está en la diapositiva. Pueden apoyarse con eso, ¿sí? Y ya conmigo será hasta el próximo viernes, que será nuestra última clase. Cuídense mucho, jóvenes. Muchas gracias, Elías, por estar con la cámara encendida. Muchas gracias, Gis. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profesor. Profesor. Nos vemos. Los demás están ZZ, ¿no? Los demás. Hasta que duerme ya. Ya se fue. Tutu meme. Tutu meme. Cuídense, jóvenes. Cuídense, señorita. Nos vemos. Ya, profesor, cuídese también. Gracias. Nos vemos.